Con esta serie Dios habla hoy. Los versículos con los que iniciamos el mensaje son muy claros en el sentido de que Dios es quien maneja los tiempos. Diga conmigo: Dios maneja los tiempos. Nada de lo que sucede en nuestra vida y alrededor de nosotros es una consecuencia de algo, una circunstancia de algo. Todo tiene un sentido y un propósito. Dios maneja los tiempos perfectamente y tiene un propósito para cada acción. Nada sucede sin que haya una intencionalidad de Dios, incluyendo su llamado a servirle y a involucrarnos en su plan. Para todos quedó muy claro con los dos versículos que leímos que Dios está llamándonos. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Todo el tiempo Él nos está llamando. Él te llamó, Él me llamó para eso específico que solo tú puedes llevar a cabo, por una sencilla razón, familia: porque cada uno de ustedes es único. ¿A nadie le alegró esto? No. O puedes decir: uy, qué bueno que no hay otro como tú. No sé si para bien o para mal, ¿verdad? Pero dije yo que Él nos llama para algo específico que solo tú puedes llevar a cabo, porque te hizo único, te hizo auténtico, te hizo irrepetible. ¿Por qué dejarías entonces que otro tome tu corona? ¿Por qué dejarías que otro haga lo que tú fuiste llamado a hacer? Si Dios te hizo auténtico, único, original, irrepetible, Dios también puso dentro de ti, ya lo hemos estado estudiando por todos estos domingos que he estado hablando de esta serie, lo que puso en ti, lo que depositó en ti, el temperamento que te dio, es único. Entonces, ¿por qué dejarías de hacer lo que Dios te dio a ti, la gracia única de hacer? ¿Por qué dejarías que otro tome esa corona que a ti te pertenece? Ahora cantábamos con el grupo de alabanza, esta alabanza, como muchas, conmueven mucho mi corazón porque me hacen recordar las verdades del Evangelio. Y esto que cantamos es verdad. Cristo está descrito que en aquel día Jesús desfilará triunfante y tomará su lugar en su trono. Será un desfile triunfal, y todos los hijos de Dios, los que servimos a su nombre, que nos habrá sido primeramente dado una corona, una recompensa por nuestras acciones, por nuestro servicio. Unos tendrán una corona pequeña, otros mediana, otras grande, pero todos recibiremos premios por el trabajo que hicimos para Cristo. Esto está en la Biblia, no lo estoy inventando. ¿Sí? ¿Lo has leído? Pero ¿para qué va a ser esa corona? Para que cuando Cristo marche triunfal, los siervos de Dios aventemos esas coronas a manera de honrarlo. Pregúntale al de junto: ¿de qué tamaño será tu corona? ¿De qué tamaño será tu galardón con el que tú vas a honrar a Cristo? Respóndele: depende de lo que haga por Él. ¿Se dan cuenta que todo tiene sentido entonces? Entonces, miren, no dejemos que otro tome nuestra corona y que otro haga lo que tú fuiste llamado a realizar. Por eso estamos aquí en casa, por eso venimos a la iglesia, por eso estudiamos la palabra, por eso estamos en cursos de formación ministerial, porque necesitamos descubrir para qué Dios nos hizo únicos e irrepetibles. ¿Qué es lo que nos toca a mí hacer que nadie más puede hacer? ¿Me sigues? Dios no detiene su obra por alguien que no quiere seguir el llamado de Dios, que no quiere escuchar el llamado de Dios. La obra de Dios no se detiene, solamente que alguien va a ocupar el lugar que tú tenías que haber ocupado. ¿Me estoy diciendo claro? ¿Sí? Pregúntale al de junto: ¿estás oyendo? El segundo versículo agrega que si de Él, pueden proyectarlo por favor, el segundo versículo agrega que si de Él recibes llamado, algo muy lindo sucede. Cuando Él llama a alguien para servirle, para involucrarlo en su obra, Él te prohija, o sea, te adopta como su hijo y te allega todos los recursos que necesitas para cumplir su plan. ¿No es esto padre? ¿Cuántos tenemos hijos que criamos o que estamos invirtiendo en sus vidas? ¿No haces lo mejor que puedes con ellos para que tengan
las mejores oportunidades de estudiar, las mejores oportunidades de vida. No les pagas clases de inglés o de natación o de artes marciales o de música para que ellos tengan mayores competencias, habilidades que las que tú a lo mejor no pudiste tener. ¿No lo hacemos por amor a ellos? Ahora, tú pagas todas esas cuentas de ellos, ¿verdad que sí? Eso es un modelo que solamente un padre puede hacer y puede entender con sus hijos. Pero sabes, nuestro Dios, cuando nos llama, hace el mismo ejercicio. Cuando Él nos llama, Él nos prohija y Él nos patrocina. Me gusta este nombre, me gusta esta palabra, patrocinio. Él patrocina tu crecimiento, Él patrocina tu desarrollo, Él patrocina tu capacitación. Lo podemos ver nuevamente, léalo conmigo, Isaías 41. Te tomé de lo más remoto de la tierra, te llamé de los rincones más lejanos y te dije, tú eres mi siervo. Le plació a Dios elegirte. No te ofreciste de voluntario. Dios puso sus ojos sobre ti y la Biblia dice, te elegí y no te hice a un lado. Dios no desecha a nadie, porque Dios no creó personas inútiles. Todos podemos ser útiles y somos útiles a los propósitos de Dios en esta tierra. ¿Alguien dice amén? Y Él no nos hace a un lado. A lo mejor cuando fuiste niño no te elegían en el equipo de la cuadra para jugar fútbol. Bueno, pues que se te vaya a ti, ¿verdad? A lo mejor no fuiste el que siempre eligieron en el salón de clases para ser el líder del salón. Pero ¿quién sí te eligió y no te desechó? A lo mejor tus propios padres eligieron a uno de sus hijos y no fuiste tú. Pero ¿quién no te desechó? ¿Quién no te hizo a un lado? Dios. Y luego dice, no temas, estoy contigo. Está hablando la palabra de la permanencia de Dios en nosotros cuando por Él somos llamados. Yo soy tu Dios, dice la Biblia, no tengas miedo. Y mira cómo cierra este versículo el profeta Isaías. Te fortaleceré, sí, te ayudaré, te salvaré con mi mano victoriosa. Dios va a hacerse cargo de ti cuando tú escuchas su llamado y dices, voy, Señor, como tú me llamas, yo voy, porque sé que tú estarás conmigo, tu presencia estará conmigo, tú me vas a ayudar para que yo pueda cumplir con tu plan. Así que adicional a que, como escuchamos ayer y antier en nuestras reuniones de mujeres y varones, ¿cuántos vinieron a la reunión de varones? ¿De qué hablamos? Instrucciones. ¿Cuántos vinieron ayer a la reunión de mujeres? Yo no vine, ¿verdad? Bueno, sí vine, pero a comer. ¿De qué hablaron con la pastora? Instrucciones. Necesitamos ser hijos que escuchen las instrucciones. Así que Él se asegurará de que reciba sus instrucciones claras y precisas. Luego entonces lo que nos corresponde a nosotros como hijos suyos, como pueblo suyo, es escuchar su voz y obedecer. Díganme sí, díganme no. ¿Qué pasa si decido no obedecer? Pues simplemente lo que Dios quiere hacer en tu vida no lo vas a ver. Amén. Pero si tú decides creer, escuchar las instrucciones, creer y obedecer, vas a ver entonces en las promesas de Dios cumpliéndose una a una sobre tu vida. La Biblia dice que si tú consagras tu fuerza, tus capacidades, tu inteligencia en servirle a Él, entonces Él se va a hacer cargo de ti. ¿Alguien lo cree? Avancemos entonces. Cuarto punto, entonces, ¿de qué estoy hablando? Que Dios nos llama en su tiempo perfecto. Esto fue lo que vimos en Eclesiastés. Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, todo lo que está debajo del cielo tiene su tiempo y su hora. Diga conmigo, tiempo, hora. Todo tiene su tiempo y su hora. Dios nos llama en su tiempo perfecto. Esto es lo que dice Eclesiastés. Dios es omnisciente. Diga conmigo, omnisciente. ¿Qué significa esta palabra? Que todo lo conoce, que no hay nada que escape de su conocimiento, ¿cierto o no? Esto es algo que define la persona de Dios. Dios es omnisciente, quiere decir que conoce todas las cosas de manera perfecta. Por lo tanto, familia Cornerstone,
Él sabe los momentos adecuados para intervenir en la historia de sus hijos. No te desesperes. Vale la pena ser persistente, ¿sí o no, Luis Velasco? Él tiene su tiempo perfecto. Y a lo mejor tú dices: Señor, ya pasó un año y no veo resultados, ya pasaron 2 años y no veo resultados. ¿Qué estamos aprendiendo hoy? Que Él llama a su tiempo, porque Él es dueño del tiempo. Y Él conoce, Él sabe cuál es el momento perfecto para intervenir en la historia de sus hijos. Cuando Dios llama, puedes estar seguro de que es el momento adecuado para responder con fe y en obediencia. Esto es algo complicado. Y ahorita voy a hablar otra vez algo personal de nosotros, de mi familia y de mí. Porque sí, Dios nos llama, pero después lo que hay que entender es cuándo es el momento de ejecutar aquello que fuimos llamados a hacer. Y vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia. Miren, un ejemplo muy, muy clásico es el de Moisés. Recuerden esta parte de la historia de Moisés. Voy a ser muy breve, pero recuerden que en el tiempo en que Moisés nació había un decreto del faraón. Los israelitas se multiplicaban, perdónenme la expresión que voy a usar, se multiplicaban como conejos. ¿Alguien sabe cómo los conejos se reproducen en un año? ¿Cuántas veces? Si no los separas al conejo de la coneja, te llenan la casa en 3 patadas, ¿no? Son muy fértiles los conejos. Entonces voy a usar esta expresión: el faraón está asustado porque mira que ese pueblo de esclavos ahora suyos, los israelitas, se reproducen y crecen y crecen y se multiplican y se multiplican. Y dice la Biblia que las mujeres egipcias con dificultad daban a luz. Quiere decir que el faraón empieza a tener miedo de los israelitas porque empiezan a crecer. Los hebreos empiezan a multiplicarse y ahora son un pueblo poderoso en número, y ellos no se reproducen con la misma rapidez. Entonces el faraón tiene miedo y dice: si no frenamos la tasa de natalidad de los israelitas, al rato ellos van a ser tan fuertes que nos van a dominar a nosotros. ¿Y qué decreto hace? Manda a exterminar, a eliminar, a matar a todos los menores de 5 años. Evento que sucede nuevamente cuando nace Jesús. Herodes manda a matar a todos los menores de 5 años y hay un gran derramamiento de sangre inocente por mismo tema. Herodes no quería que el rey del que se había profetizado llegara y lo quitara de su trono. Lo mismo pasó en Egipto miles de años antes. Entonces Moisés está en peligro de muerte, y ¿qué hace su mamá? Lo pone en una cesta de mimbre, de varas, y lo calafatea, ¿verdad? Lo salva. Y lo pone en el lugar donde se bañaba la hija del faraón. ¿Lo recuerdan? Dios hace todo intencional, porque ahí en esa cesta estaba el que iba a ser años después el libertador del pueblo de Dios. ¿Me siguen? Estoy yendo muy rápido en esta historia, nada más para que entendamos el contexto. Entonces Moisés es criado. Sus primeros 40 años Él los pasa en el palacio. Es criado como un egipcio, pero tiene muy clara su identidad. Y en este momento entramos en escena. Esto sucede estos primeros 40 años de edad de Moisés. Moisés entra en escena en la historia bíblica que ya todos conocemos. En esos primeros 40 años él creyó que era el líder entre sus hermanos hebreos en Egipto, y empezó a actuar según su criterio. Diga conmigo: según su criterio. Probablemente, la Biblia no lo aclara, pero probablemente él ya sabía lo que había sido llamado a hacer, y él se sentía con ese poder porque tenía mucha influencia, porque vivía en el palacio del faraón o del rey egipcio, y él sentía que podía ser el líder de su pueblo entre sus hermanos hebreos, y empezó a actuar según su criterio. Diga conmigo: según su criterio. Este es el peligro que pasa cuando tú crees que tienes lo necesario para ejecutar algo que Dios no te ha llamado a hacer, o que no es el tiempo de hacer, y entonces comienzas a actuar según tu criterio. Qué difícil fue la palabra que escuchamos el viernes los varones y las mujeres ayer, porque cuando Dios nos da una instrucción, la instrucción desafía ¿qué? Nuestra lógica. ¿Lo aprendimos, varones? ¿Lo aprendieron, mujeres? Las instrucciones de Dios van a
van a ir contra nuestra lógica. Y eso, si es difícil para una mujer, para un hombre lo es más, por la manera en que fuimos diseñados, el cerebro de la mujer y del hombre. Y el hombre todo lo tiene que primero procesar con su lógica para poderlo hacer y estar convencido. Y ese es el gran desafío de la fe que tenemos todos los seres humanos. Porque cuando Dios nos da una instrucción, siempre va a entrar la lógica para filtrar una instrucción, y por eso nos cuesta tanto trabajo obedecer. ¿Sí o no? Entonces, él empieza a actuar según su criterio. Y un día, dice la Biblia, quiso mediar entre dos hermanos de su pueblo, entre dos israelitas que estaban peleando, estaban discutiendo. Y al intentar disuadirlos de su pleito que traían, al intentar poner paz entre ellos, ¿ellos qué le responden? En Éxodo 2:14, esos hermanos de su pueblo: ¿quién te ha puesto, por qué, príncipe o juez sobre nosotros? Éxodo 2:14, la primera parte. ¿Quién te ha puesto por príncipe o juez para nosotros, sobre nosotros? Fíjense, él quiere saltar a la escena y él cree que es líder, y que por tener esa posición de privilegio y esa investidura de privilegio por haber sido criado en el palacio del faraón egipcio, él cree que puede mediar, que puede tener la autoridad para parar una pelea de dos hermanos suyos, de dos miembros de su pueblo. En otras palabras, cuando ellos le responden: ¿quién te ha puesto por príncipe o juez sobre nosotros?, le están cuestionando el hecho de que se metiera en sus asuntos en esa ocasión, y con ello dejaron claro el rechazo que le tuvieron. ¿Sí o no? O sea, no le hicieron caso, lo ignoraron, lo denostaron y le marcaron claramente diciendo: ¿tú quién eres para venir a querer mediar entre nosotros? Quiere decir que aunque Moisés iba a tener un rol preponderante en el pueblo de los hebreos, no era el tiempo. Diga conmigo: no era el tiempo. No era el tiempo. Claro que Dios ya lo había escogido, por eso lo salvó de que fuera asesinado como bebé, que fuera asesinado antes de cumplir los 5 años. Su vida estuvo en riesgo y Dios ya tenía un propósito para el cual lo salvó, pero él quiso actuar según su criterio antes de tiempo, antes de que Dios lo llamara para hacerlo, y lo único que encontró fue el repudio, el rechazo de sus propios hermanos. ¿Van conmigo? Entonces es evidente que Moisés no estaba listo para ser el líder del pueblo de Dios, y tampoco era el tiempo de cumplir su llamado. Diga conmigo: no era el tiempo aún. Tenía la unción, sí. Tenía el llamado, sí, pero no era el tiempo. ¿Y cómo dije que se llama este cuarto punto? Los que toman notas: Dios nos llama en su tiempo perfecto. Entonces pasan 40 años más, porque luego viene un suceso interesante que marca la vida de Moisés. Asesina a un egipcio y él tiene que huir. ¿Lo recuerdan? Huye y se va al desierto y llega a Madián y llega con Jetro, y ahí vive ¿cuántos años más? 40 años. Diga conmigo: 40 años. Ahora, 40 años él se dedica a pastorear ovejas, a cuidar ovejas y a hacer rico a su suegro. Ya se olvidó de la investidura, ya se olvidó de toda la clase con la que vivía, con todos los lujos y las comodidades. Él ya está hecho un pastor de ovejas. Pero ese tiempo que duró 40 años en el desierto, en casa de Jetro, Dios estaba trabajando con él, preparándolo para su entrada a la escena otra vez. ¿Me siguen? ¿No los he perdido? Así que ahora él tiene 80 años. Diga conmigo: 80 años. Cualquiera dirá: no, Señor, ya estoy muy cascarita para que me llames. Nunca es tarde para oír el llamado de Dios, porque Dios nos llama a su tiempo. Puedes tener 12 años, o puedes tener 60, o puedes tener 50. Dios no tarda su llamado. Él llama a su tiempo. ¿Alguien dice amén? Ahora tiene 80 años. Moisés recibe el llamado de Dios,
pero ahora sí es el tiempo. Y paradójicamente, ahora Moisés no lo cree. ¿Por qué lo creyó 40 años atrás, estando en Egipto? ¿Lo recuerdas? Él quiere intervenir en un conflicto y se da cuenta que lo repudia su propio pueblo. Pero ahora tiene 80 años, ya todo ese vigor, ya toda esa autoconfianza que sentía de sí mismo y que podía ser el líder de su pueblo, ya está opacada, ya está apagada. Ahora solo se pelea con su esposa y con las ovejas de su suegro. Son los conflictos que él tiene. Vamos a la lectura en Éxodo 3. Dice así: cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque, aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se quemaba. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde en medio de la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Luego el Señor le dijo, estoy brincando versículos porque la historia es larga: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Ahora ve, porque te envío al faraón. ¿Dios llama a tiempo? ¿Cuando tenía 40 años era el tiempo? No. ¿Cuando tenía 80 años era el tiempo? Sí. ¿Lo puedes ver? Ajá. Ahora mira la respuesta de Moisés. Pero Moisés protestó: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? ¿Qué pasó con ese joven de 40 años que se sentía todopoderoso, todo investido de poder y de autoridad y de confianza propia, y dijo: hoy es tiempo de comenzar a servirle a Dios? ¿Qué pasó con ese muchacho? Se desvaneció. 40 años en el desierto, trato de Dios. A los 80 lo llama, y él ahora, ¿qué está demostrando? Que ya no es ese mismo hombre de hace 40 años. ¿Me sigues? Y ese es el momento, cuando estás humillado, cuando te sientes sin fuerzas, cuando te sientes que ya no hay solución ni salida. Ese es el momento de la aparición de Dios en tu vida, porque entonces ya no vas a decir: ah, claro, soy lo que soy porque me apellido Cuateta. ¿Me sigues? Señor, yo soy un pobre mundano, Señor, como yo. No tengo confianza ni en mí, no creo ni en mi sombra. ¿Quién soy yo?, le respondió Moisés, para presentarme ante el faraón. Pues ahí viviste, mijo, en ese palacio, de ahí saliste. ¿Cómo que quién soy yo? ¿No? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto a mi pueblo? Di conmigo: pretextos. Di conmigo: puros pretextos. Ahora volteate con el de junto y dile: puros pretextos. Vamos al capítulo 4 porque cerremos esta historia. Pero Moisés rogó al Señor. Fíjense, esto los que han estado escuchando esta serie desde el inicio recordarán todo lo que yo les he hablado de nosotros, de mi familia y de mí. Pero mira, Moisés rogó al Señor. ¿Qué le rogó? No le dijo: Señor, si voy a ir, dame fuerza, dame sabiduría, dame inteligencia. ¿Qué le rogó? Mira para otro lado, Dios. Cuando es Dios, tú sabes no sabes, pero sí te da miedo lo que Dios te está pidiendo. Mira, dice: Moisés rogó al Señor: oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras y se me seca la boca. Eso me pasa a mí. Entonces el Señor le preguntó: ¿quién forma la boca de una persona?
¿Quién decide que una persona hable o no hable? ¿Que oiga o no oiga? ¿Que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Y ahí va de nuevo Moisés, ¿verdad? Pero Moisés le suplicó de nuevo: te ruego, Señor, envía a otro. ¿Cuántos están entendiendo lo que está sucediendo en esta escena? Cuando tu respuesta sea: Señor, no me mires a mí, entonces estás listo para hacer lo que Dios quiere hacer, porque sabrás que no puedes si no está Él en ti. Sabrás que no puedes si no dependes de Él. Sabrás que te será imposible llevar a cabo lo que Él te pide en tu llamado si no estás tomado de la mano del Señor. Y de Él no viene la fuerza, la sabiduría, la inteligencia, la gracia, el poder, la autoridad para ejecutar aquello que Dios te llama a hacer. ¿Cuántos dicen ya entendí? Entonces aquí vemos una vez más cómo no hay pretexto que pueda ser válido delante de Dios. Dile a tu vecino: deja de poner pretextos, o harás enojar al Señor. Porque dice la Biblia que se enojó con Moisés, ¿no? Él rechaza el llamado y provoca la ira de Dios, provoca el enojo del Señor. Pero es hermoso que sepas hoy, que recuerdes hoy que cuando Dios te llama, Él está comprometido a sustentarte. ¿A alguien le alegra esto? Él está comprometido a patrocinarte. ¿Alguien está recibiendo esta palabra? Él está comprometido a becarte para que lo que te llamó a hacer lo puedas hacer, porque al servicio suyo Él te está llamando. Así que date cuenta que cuando Él nos llama en el tiempo perfecto, aún así los pretextos siguen siendo una marca en el ser humano. ¿Cuántos en el pasado, y no levanten la mano para no quemarse, a lo mejor están sus hijos ahí junto a ustedes, pero cuántos en su pasado han escuchado el llamado de Dios y le dieron un pretexto? Yo la levanto porque ya me balconeé, tengo semanas balconeándome, ¿no? Y ahora voy a balconearme una vez más, porque necesito que quede muy claro esto del tiempo perfecto. Dios nos llama en el tiempo perfecto, pero cuando es Él, ni tus pretextos van a ser válidos. Es bueno reconocer que cuando Él nos pide algo, cuando Él nos llama para hacer algo, siempre nos vamos a sentir insuficientes. Amén. Aquello a lo que Él nos llama nos va a hacer sentir incapaces, inadecuados e incompetentes para llevarlos a cabo, porque eso siempre nos hará sentir la necesidad de estar ligados, de estar conectados y de depender de Él. Eso es lo que nos quiere enseñar en ese proceso, nuestra dependencia de Dios, nuestra dependencia de Él. Amén. Así que estamos por cerrar un ciclo llamado 2025 y comenzaremos en unos días el nuevo ciclo 2026. Así que hay mucho que aprender el próximo año, hay mucho que hacer, hay mucho trabajo que llevar a cabo. Y está bien que nos sintamos incompetentes para lo que Dios quiere hacer con nosotros y a través de nosotros para nuestra sociedad. Pero una vez más te reitero, no dejes que otro tome la corona que te fue otorgada a ti. No dejes que otro termine haciendo lo que tú no vas a hacer o lo que tú no quieres hacer. Amén. ¿Puedo seguir? Ahora déjenme ir a una historia nuestra. Recién casados, Pastor Angie y yo nos casamos en 1989, un 13 de mayo, hace 36 años, ¿sí, amor? ¿Y cuál creen que fue mi primer ocupación de recién casado? Pastor. Ese fue mi primer trabajo de recién casado. Me casé en mayo, en julio yo ya estaba pastoreando de tiempo completo en un pequeño pueblito de crepúsculos arrebolados. No, no es cierto, estaba feo ese pueblo. Espero que no haya nadie de ese pueblo porque lo voy a ofender. Mejor no digo el nombre.
Como recién casados y habiendo recibido al Señor desde nuestra juventud, mi esposa y yo, y amando a Dios y a su iglesia, aceptamos pastorear una pequeña congregación en un pueblo que se llama X. El llamado, amados míos, lo teníamos. Ya habíamos escuchado el llamado, Dios nos había dado ya los talentos, los dones, las capacidades para hacerlo. Y yo creí, fíjense lo que estoy diciendo, yo creí que era el tiempo. Diga conmigo, el tiempo de Dios no es mi tiempo. Yo creí, Señor, pues tú me llamaste. Desde adolescente serví a Dios en la iglesia local donde yo crecí, donde yo conocí a Cristo. Siempre serví a Dios desde que tengo uso de razón. En mi adolescencia, en mi juventud, de hecho conocí a mi esposa, a la pastora Angie, porque éramos líderes juveniles, ella en su iglesia, yo en la mía. Por eso manden a sus jóvenes al Congreso de Jóvenes de Querétaro el próximo año. Tal vez ahí encuentren al amor de su vida, o a su pesadilla de toda su vida también, ¿verdad? Pero ahí nos conocimos en un evento, en un congreso juvenil, en la iglesia donde nos conocimos, pastor Angie y yo. Pues había muchos eventos de jóvenes también, congresos, campamentos, en fin, muchas actividades para los jóvenes. Y en una de esas yo vi a esta belleza de mujer llegar a esa reunión y la boca se me cayó así. Dije, de aquí soy, Señor. Le rogué mucho para que se fijara en mí, porque yo estaba en un mood nada ad hoc con ella, con su personalidad. Siempre me impactó la personalidad de la pastora y hasta el día de hoy me sigue impactando su personalidad. Pero habíamos servido los dos, teníamos muchas, pasamos por muchas áreas en la iglesia donde crecimos en Cristo. Jóvenes, coro, alabanza. Yo estuve en la rondalla de la iglesia, porque había rondalla en la iglesia donde yo crecí en Cristo, en fin. Y luego liderando grupos de jóvenes y de adolescentes. Así que yo creía, y además sí había un llamado, eso es un hecho. Yo creía que ese era el momento, y yo dije, qué buen comienzo casarnos y servirle a Dios de tiempo completo como pastores. Pero déjenme decirles esto, hermanos míos, amados míos, amigos nuestros: fue el año más terrible de mi vida. Y voy a decir esto y que no salga de aquí. No se está grabando, ¿verdad, Michelle? Mi esposa me amenazó y me dijo, si tú vuelves a tomar otro año el cargo pastoral, yo te dejo. No sé si entienden lo que está sucediendo cuando yo estoy diciendo eso. Fue tan terrible el año pastoral que servimos a Dios, que realmente nuestra relación conyugal estaba en peligro. ¿Por qué? Porque el llamado lo teníamos, pero ¿qué no habíamos entendido? ¿De qué estamos hablando hoy? Dios nos llama a su tiempo. Para muchos de ustedes hoy puede ser ese día en que Dios los esté llamando y decirles, bueno, ya estuvo, ¿no? ¿Cuándo vas a tomar en serio la vida espiritual? ¿Cuándo vas a tomar en serio lo que yo hice por ti en la cruz? Para muchos de ustedes hoy estarán recibiendo o están recibiendo ese llamado para prepararse para lo que Dios quiere hacer con sus vidas, y que no termine el 2026 igual. Lo vimos con hombres y con mujeres, ¿no? Dios nos está abriendo un panorama para que podamos ser maduros, para que podamos adquirir conocimientos, pero también para que empecemos a meter las manos a la obra de Dios en esta ciudad, en esta tierra y en esta iglesia. Así que el llamado lo teníamos, pero no habíamos entendido el tiempo de su llamado. Ahora tienen más claridad lo que estoy diciendo. Así que si mi esposa no me hubiera dicho eso, yo creo que ya estaríamos divorciados. Porque yo sí, aunque fue un año muy duro, muy difícil, muy sufriente en todos los sentidos, decepcionante en otros sentidos, frustrante para nosotros en muchos sentidos, yo en mi corazón anhelaba seguir sirviendo a Dios. Pero si mi esposa no hubiera sido clara y radical en lo que ella me dijo,
yo creo que ya no estaríamos casados. Así que yo fui sensible y lo que hice fue renunciar al pastorado y por mucho tiempo, hasta octubre del año pasado, trabajé. Desde el 90, en el 89 nos casamos, fue mi año de pastorado, de junio del 89 a julio del 90. Terminé mi año de pastorado, nos pusimos de acuerdo que ya no íbamos a ser pastores y yo dije: Señor, te equivocaste, no me llamaste para ser pastor, ¿por qué te hice caso? O sea, yo estaba con muchos sentimientos y emociones encontradas, porque realmente fue un año muy difícil, muy terrible. Terminamos con la lengua de fuera, agotados, frustrados, enojados, tristes, en fin, fue un año muy difícil, pero escuché la voz de Dios a través de mi esposa y terminé con ese deseo mío de ser pastor en ese tiempo. Con el tiempo y la madurez entendimos esto, que ahora yo les estoy enseñando. Una cosa es el llamado y otra el tiempo para ir y hacer lo que Dios nos llamó a realizar. Entre uno y otro, ese periodo intermedio es el tiempo de instrucción, es el tiempo de capacitación, es el tiempo de entrenamiento, es el tiempo para crecer y madurar espiritualmente. Y eso no se logra, familia, sino con constancia, persistencia, disciplina, puntualidad y hasta agregaría sacrificio. Porque la salvación es gratuita, pero la santidad no lo es. Y el proceso de crecer y madurar implica esfuerzo. Amén. Servir, madurar, prepararnos para servir a Dios implica tiempo, dinero y esfuerzo. Diga conmigo: tiempo, dinero y esfuerzo. ¿Sí? Dinero, porque tienes que venir a tu casa para las clases, tienes que comprar material para tu formación ministerial, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Así que requiere constancia, diga conmigo: constancia, persistencia, disciplina, puntualidad y sacrificio. Sacrificio. ¿A qué horas llegan los que vienen a clases de formación ministerial los domingos? No, los que vienen a clases de formación ministerial, 9 de la mañana en domingo. Pero los que les toca hacer el aseo a las 7 de la mañana, ¿quién en su lógica quiere venir a la iglesia a las 7 de la mañana? ¿Me explico? En otra vida, a esa hora íbamos llegando a casa. El que entendió, entendió, ¿verdad? El que fue mundano, entendió. ¿Cómo se le ocurre citarnos a las 7 de la mañana? O sea, Dios, ¿no te podemos ver por ahí de las 12 del día? ¿Ya curados? ¿Me entiendes? Pero a menos que yo quiera seguir el llamado de Dios, entre mi llamado y el tiempo de la ejecución de mi llamado, en este inter es para formar el carácter. Y esto fue lo que pasó con Moisés. Sí, Dios lo había puesto en un lugar de privilegio, donde fue educado, donde fue un hombre culto. Pero luego él tiene que ir al desierto y ahí pierde la confianza en sí mismo. Ahora tiene que conocer al Dios que lo va a capacitar, que lo va a respaldar, que lo va a patrocinar, que lo va a empoderar, que lo va a devolverle la confianza en él mismo para que pueda llevar a cabo lo que Dios lo llamó a hacer. Pero, amados míos, vale la pena, ya que cuando Él te llama, Él se hará cargo de ti y de los tuyos, y nunca de los nunca te abandonará o se olvidará de lo que tú haces por Él con los tuyos. Amén. En la etapa en la que estamos, mi esposa y yo podemos ver todos esos años que hemos dedicado a Dios, todo ese sacrificio que hemos ofrecido para Dios. Entonces fíjense, de 1989 que comencé a pastorear hasta 2006 que regresamos a pastorear, ¿cuántos años pasaron? Los matemáticos, contadores, del 89 al 2006,
¿Cuántos años fueron? ¿Matemáticos? ¿Contadores? ¿Emilio? ¿Seguro? Ok. 17 años pasaron. Mi esposa y yo, en nuestra alma ardía el deseo del servicio de Dios, y servimos a Dios toda esa vida. No quiere decir que dejamos de servir, pero me estoy refiriendo al llamado pastoral. Desde el 89 hasta el 2006 no volvimos a ser pastores. Tuvimos por ahí una ventana que Dios nos llamó, ya lo platiqué en Orizaba en el 92, 93, 94. Pero fue un tiempo corto y luego regresamos a nuestra preparación. Ahora Dios tiene prisa, los tiempos se acortan, Él viene pronto. Ya no va a tomar 16 años en preparar a Nored, o a Daniel, o a David, o a Samuel. No va a ser igual. Él tiene prisa. Y eso no quiere decir que va a sacar siervos express. Hay que pasar por todo el proceso, ¿verdad que sí? Pero si no empiezas ya, ¿cuándo entonces vas a empezar a servir a Dios preparado? ¿Me sigues? ¿Me sigues? 2026 tiene que ser tu año, amado mío. Él nunca se olvida de aquellos a quienes Él llama. Miren, la Biblia no lo dice explícitamente, no lo van a encontrar en los evangelios, pero cuando Cristo llama a sus discípulos, ¿a cuántos discípulos llamó para que hicieran la obra del evangelio con Él? Los 3 años que duró su ministerio. ¿A cuántos? ¿Cuántos fueron sus discípulos? 12. Luego hubo otro grupo que también caminaba con Él y le servían a Él. Pero si solamente pensamos en estos 12 que Él llamó a tiempo completo, ¿tú crees que les dijo a cada uno de sus discípulos: sígueme y olvídate de tu familia? Si los llamó de tiempo completo, quiere decir que ellos ya no podían trabajar para sostener a sus familias. ¿Me va siguiendo? Pero ¿quién se hizo cargo de que a sus familias no les faltara nada mientras ellos seguían a Jesús? Aquel que los llamó también se hizo cargo de sustentar las necesidades de las familias de sus siervos. Y si no, ¿para qué tendría un tesorero si no iba a manejar dinero? La gente escuchaba el mensaje. Solo puedes atraer lo que puedes asombrar. ¿Qué atrajo a Moisés? Una zarza ardiendo que no se quemaba, y se acerca a ella. Jesús enseñaba y la gente rodeaba a Jesús, multitudes lo escuchaban, multitudes le seguían. Y no dice la Biblia que Jesús decía: bueno, vamos a levantar una ofrenda. Me encantaría el día en que ya no tengamos que hacer esto en Cornerstone Puebla, que no tengamos que orar por las ofrendas, que estén los cestos allá y que tú voluntariamente vayas y deposites tus diezmos y tus ofrendas. ¿Lo podré ver antes de que muera? ¿Lo podré ver antes de que muera? Porque muchos si dicen: no, pues se le olvidó al pastor, pélate antes de que se acuerde. Pero Jesús no levantaba ofrendas, amados. ¿Y cómo es que tenía un tesorero? Mira, si no hubiera sido productivo el ministerio, Judas hubiera renunciado. Pero la Biblia dice que sustraía de las ofrendas 10 para acá, 2 para acá, 3 para allá, 1 para acá. El tipo siempre tuvo ese corazón. ¿Para qué iba a robar si no había dinero en el cesto de las ofrendas? Pero Jesús traía un tesorero, y ese tesorero se hacía cargo de sustentar a las familias de aquellos que les seguían de tiempo completo, porque Dios no se olvida de aquellos a los que llama. Si la Biblia dice que si tú te haces cargo de sus negocios, Él se va a hacer cargo de los tuyos. Y eso es lo que hemos visto mi familia y yo estos años que hemos servido a Dios. Nunca nos ha dejado, nunca nos ha faltado, siempre nos ha sostenido, siempre nos ha respaldado. Y ahora que estoy en esta etapa de mi vida, que incluso ya ni trabajo tengo, porque ya Dios me dijo hasta aquí, no nos ha faltado nada, ni nos faltará. Y veo a mis hijos, a Omarcito, que ahora está aquí estos días por vacaciones, que está con mi hija Michelle, la más hermosa de mis nueras. Es que eres la única. Mi hija Michelle, mi hijo Omar, los veo.
siguiendo nuestros pasos, siguiendo nuestro legado, cuidándose el uno al otro, amándose. Nos honra sus vidas, su matrimonio nos honra. Mi hija Joana con mi próxima nieta futura, que ya tengo ganas de abrazar, besuquear y echarla a perder, consentirla mucho. Valió la pena y ha valido la pena oír el llamado y decir: Señor, aquí estoy. Pero necesitas decirle: Señor, necesito prepararme. El problema es cuándo vas a empezar, porque el llamado ya está. El llamado ya está. La mies es mucho, la cosecha es enorme, pero hay pocos obreros. Ruega al Señor de los obreros que envíe obreros a la cosecha. ¿Quién dirá: Señor, yo quiero ser un cosechador de almas? Pero necesitas aprender a usar la hoz, porque si no, en el intento te vas a rebanar las piernas o las manos. Hay que aprender a usar la espada, y esto no sucede con una oración. Necesitamos decirle al Señor: aquí estoy. Voy a esforzarme, voy a ser puntual, voy a ser disciplinado, voy a ser constante, ¿me explico? Voy a perseverar. El diablo hará su parte: desanimarte, desalentarte, distraerte, ponerte personas inadecuadas en tu vida para que te distraigas. Va a poner tentaciones delante de ti para que caigas, para que tropieces. Pero Dios estará ahí. Lo leímos hoy: yo te ayudaré, mi presencia estará, yo te patrocinaré, y cuando sea el tiempo te lanzaré aquello que te he llamado a hacer. Y cuando estés ahí, no sueltes tu corona, no dejes que alguien tome tu corona y reciba la recompensa que estaba destinada para ti. Dice Hebreos 6:10: pues Dios no es injusto, no es injusto. No olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes, como todavía lo hacen. Yo quiero que Dios diga eso de mi esposa y de mí. Yo quiero que Dios diga eso de Omar y de Michelle. Yo quiero que Dios diga eso de Joana y de Mike. Pero también quiero que lo diga de ustedes. Él no es injusto para olvidarse del servicio que prestan a sus hermanos. Yo no busqué las recompensas de este mundo. Serví a Dios. En estos años que hemos sido pastores de Cornerstone, desde el 2006 hasta ahora, hemos invertido cada quincena, cada mes, y lo seguiremos haciendo porque creo en el llamado. Ahora sí, después de que en el 2089 fui un fracaso pastoral, ahora sí estoy más que convencido que esta es mi profesión. A esto me llamó Dios. Este es el don de Cristo con el que nos eligió a mi esposa y a mí, ser pastores. Y no sé qué don tienes tú, pero por eso tienes que trabajar con la palabra y el Espíritu y en la formación ministerial para que puedas descubrir los dones que Dios te regaló. Y no los sepultes. Yo en realidad pensé que Dios se había equivocado con nosotros cuando nos hizo saber que nos había escogido para ser pastores. En realidad lo pensé. Dios, escuché mal tu voz. Por supuesto que la segunda vez yo dije no, lo mismo que Moisés. No, Señor, no soy yo, no soy adecuado. Y ya les conté esa historia, ¿no? Por allá de noviembre que empecé la serie. Puse mucha resistencia para decirle al Señor no, porque estaba en mi mente el fracaso de la primera vez. Pero a lo largo de estos años
con todas sus dificultades, con toda la oposición y con nuestras propias fallas, más mías que de mi esposa. A Dios le plació escogernos, apartarnos, formarnos, y entendimos el tiempo de Dios. Recuerdo ese domingo afuera de la casa donde íbamos a celebrar la primera reunión ese mes de noviembre del 2006. Mi esposa y yo, Joana tenía 11 o 12 años, Omar tenía menos. Afuera de la casa oramos los 4. Dijimos: Señor, estamos dando un salto de fe. Tú sabes que yo no quiero ser pastor. Nos estás llamando a esto, Señor, pero si yo me voy a ocupar de tus negocios, necesito que me des la certeza de que tú no te vas a olvidar de nuestras necesidades. Y los 4 solos en ese auto orábamos: Señor, los 4 estamos de acuerdo. Aunque ellos eran menores de edad y podían hacer lo que yo les dijera porque soy su autoridad, era necesario tomarlos en cuenta y decir: Joana, Omar, esta es la decisión que vamos a tomar. Vamos los 4, vamos a creerle a Dios. Oramos y nos bajamos de esa camioneta. Y como ese día, cada domingo, constantemente nos recordamos esa decisión que tomamos, mismo Señor. Tú puedes elegir lo que quieras. Puedes elegir oír el llamado de Dios y cerrar los oídos, o puedes decirle: Señor, sé que es un salto de fe, sé que es un riesgo que voy a correr, porque mi vida va a cambiar, mi dinámica va a cambiar, mi agenda va a cambiar, mis prioridades van a cambiar. Por supuesto que cambian, pero después de todos estos años no podría decir nada más que no hay nada mejor que ser cristiano y no hay nada mejor que servirle a Dios. Gastar tu vida en lo que a Él le importa es lo mejor que al hombre le puede pasar. Tus prioridades cambian, tus emociones se alinean, todo se ajusta para caminar detrás de la voluntad y del propósito de Dios, porque Él es un papá bueno. Amén. ¿Estás listo para decirle a Dios: híjole, Señor, esto es más de lo que yo puedo pensar o imaginar, pero aquí estoy? Prefiero todo contigo que todo sin ti. Amén. Pónganse de pie los que dicen: Señor, escucho tu llamado, solo dime cómo empiezo. Amén. Quisiera que adoráramos al Señor con esta hermosa alabanza del principio, y que le dijeras al Señor: mi vida la ofrezco a ti. Todo lo que soy lo ofrezco a ti. Con todo lo que soy, yo quiero rendirme a ti. Y una vez más reitero: en la obra del Señor siempre hay vacantes. Músicos, servidores, cantantes, gente con creatividad, gente con conocimientos de computación, de diseño, gente que sabe trabajar con las manos, la herrería, la carpintería, la tabla roca. Hay tantas áreas en las que puedes servirle a Dios que no te puedes imaginar todas las oportunidades que puedes tener de decir: Señor, por fin mi vida tiene un propósito y un sentido. Servir a Dios no solo es predicar, no solo es dar una palabra, una enseñanza bíblica. Servir a Dios está en todo lo que hacemos, y no solo en casa, sino cuando salimos de estas 4 paredes también. Amén. Así que voy a comenzar a orar y luego vamos a terminar adorando con este canto con el que iniciamos, cerramos el tiempo de alabanza. Y quiero que en tu oración le digas al Señor con honestidad: Señor, por supuesto que tengo miedo, por supuesto que tengo temor, pero entiendo que eres tú el que me llamas. No terminaremos 2026 siendo inútiles para tus propósitos.
Alguien dice amén. Cierra tus ojos y ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oramos a ti, Señor. Padre, escuchamos tu palabra claramente. Tu palabra nos enseña que David fue ungido como rey siendo un adolescente, pero no se sentó en el trono sino muchos años después. Todo ese tiempo en que fue ungido y apartado para ser rey en Israel, hasta que llegó el día en que tomó el trono y se sentó en el trono de Israel, fue un tiempo de preparación. Así también pasó con Moisés y con cada uno de los hombres que en la Biblia hallamos. Hubo un tiempo de llamado, un tiempo de preparación. Tú llamaste a Noé para hacer un arca y para salvar a aquellos que creyeran el mensaje. Y ese proceso duró muchísimos años. Y aunque él habló de lo que vendría con denuedo, con valor, con coraje, y trabajó durante todos esos años preparando el arca de salvación, Señor, hubo un tiempo de preparación entre el día de su llamado y el día en que la puerta del arca se cerró. Pero la Biblia dice que entraron al arca su esposa, sus hijos, sus nueras y él. Señor, que pensemos en esto, que tú nos haces un llamado hoy, pero tú ya estás viendo a nuestras generaciones. La decisión que tomemos en este momento va a determinar lo que sucederá con nuestros hijos y con los hijos de nuestros hijos y con los hijos de los hijos de nuestros hijos. Todo comienza con una decisión acerca de qué haremos con el llamado de Dios. Primeramente a ser hijos, primeramente a que nuestra identidad cambie, primeramente para que nuestra posición cambie, Señor, pero después para ser preparados, adiestrados, alistados, capacitados, Señor, madurados en la fe de Cristo para poner manos a tu obra. Y aquí estamos, Señor, delante de ti. Te pedimos que mires a nosotros. Tú nos diste la vida y junto con ella pusiste dones en nosotros. Necesitamos descubrirlos, necesitamos entenderlos, necesitamos aprender a usarlos. Y cuando eso suceda, entonces a tu tiempo nos traerás a la obra que tú has preparado desde antes. Así que, Señor, con una mano en el corazón y con una mano en lo alto te cantamos y lo declaramos con este canto. Recibe nuestra adoración, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor. Pon en ellos, Señor, la determinación de escuchar tu voz. Que crezca. Gracias, Jesús, gracias. Mi placer en él está. Yo no soy digno de desatar sus sandalias. Mi vida entera en él está. Yo camino con la certeza de que él volverá. Volverás. Y es por él que estoy gastando mi vida. Que gastemos nuestra vida en tu obra, por amor y con alegría. Que desgastemos nuestra vida y nuestras fuerzas, Señor, en llevar a cabo aquello que nos llamaste a hacer. Que no vivamos egoístamente para nosotros solamente, Señor, para complacernos a nosotros. Que seamos de bendición para nuestras familias, para los que nos rodean. Eres tú, Jesús. Por él que estoy gastando. Eres tú el motivo, Jesús.
Esa voz de mi esposa era la voz de Dios, parándome en ese momento y reconocer que aún había mucho que Dios tenía que hacer con nosotros, porque sí nos había llamado al ministerio pastoral, pero no había ni la madurez, ni la preparación, ni la unción sobre nuestras vidas, y especialmente sobre la mía. Así que doy gracias a Dios que ella escuchó las instrucciones de Dios y las compartió conmigo, y ella, sin saberlo en ese momento, salvó nuestro matrimonio, salvó lo que sería nuestra familia, por la importancia de escuchar instrucciones de Dios. Iba contra la lógica, porque ambos amábamos a Dios y queríamos servir a Dios. Y aunque dejamos el pastorado por mucho tiempo, no dejamos de servirle en la iglesia local. Mientras Dios nos preparaba, mientras nos daba a nuestros hijos, mientras enseñábamos y preparábamos el corazón de nuestros hijos, seguimos aprendiendo, seguimos adquiriendo conocimiento, seguimos madurando, hasta el día en que Dios volvió a decir: ahora sí es el momento, ahora sí es la hora y el tiempo. Y después de todos estos años, aquí estamos. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Así que en esta hora yo te digo: Gracias. gracias. Vamos, ahí donde estás, renueva tu pacto con Dios, el que una vez le hiciste con tus ojos cerrados. Renueva tu pacto. Si tienes allá a tu esposa junto a ti, a tu esposo, a tus hijos, renueva tu pacto, porque es Él por el que estás gastando tu vida.